Buenas para todos. En este momento precioso que estamos reunidos a través de su ministerio Vida TV para todas las naciones. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor por esta bella oportunidad. Asimismo, le damos la bienvenida a su espacio de tiempo de paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, quien en esta mañana diserta el tema de la palabra del Señor para bendición de todos y cada uno de nosotros. El tema de la palabra de Dios es corazón herido, corazón abatido. Cuando se habla de abatimiento, se toma en dos sentidos. Una persona puede estar abatida sin morir, es decir, emocionalmente puede estar por el suelo, pero está viva. En otras palabras, anda en un estado emocional muy difícil por los problemas X y determinados que pueda tener contextualmente en su vida. Y la palabra abatido literalmente se refiere a una persona que ha caído, en otras palabras, que ha muerto. Pero el tema es corazones heridos. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Hebreos el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noten que la palabra del Señor dice, número 1, miremos bien. Número 2, miremos qué. No sea que alguna raíz de qué, de amargura, con una sola cosa que amargue nuestra vida, es suficiente, número 3, para contaminar a todos los que están a nuestro alrededor. Eso significa que nuestra medida de escape es el Señor Jesús. Dice la palabra en Mateo 11, 28 y 29, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El descanso en el Señor Jesucristo es vital. ¿Por qué? Porque Papá Dios diseñó a su Hijo Jesús para Él llevar nuestras cargas. No obstante, la palabra del Señor nos dice en Colosenses el capítulo 1, versículo 13, que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De dónde nos trasladó Jesús? De las tinieblas. Antes vivíamos en un abismo de tinieblas, y de allí, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, Jesús entró en nuestra vida y lo primero que Él hizo fue que nos trasladó al reino de su amado Hijo, de su persona. ¿Cómo es el reino de Jesús? Dice la Biblia en Juan, el capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El reino de Jesús está todo inmerso en la luz, no en las tinieblas. Por eso somos hijos de luz, no somos hijos de las tinieblas. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, las tinieblas pasaron y ahora estamos en la luz, porque somos unas nuevas criaturas. Pero cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de heridas, hay heridas espirituales, heridas emocionales, heridas psicológicas y heridas físicas. Las personas que están heridas físicamente, pues bueno, van al médico y son atendidas para sanar. Y aunque duele, entonces se busca que la persona sane para la gloria de Dios. Pero también hay heridas espirituales. En el ámbito espiritual tenemos personas que se hieren unas con otras por envidia, por liderazgo, por manera de ver las cosas, por doctrina, por filosofía, por teología, por maneras de pensar. Entonces eso lo hace a uno estar en un estado herido que corresponde a una vida espiritual que no rinde. Por eso cada día tenemos que estar vaciando
en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, las heridas emocionales. Las heridas emocionales son aquellas cosas que yo he vivido en el pasado. También estoy viviendo en el presente y me obstaculizan para proyectarme hacia el futuro. Y hacia el futuro, una herida emocional tiene una carga que se llama ansiedad. Una ansiedad que entra en el contexto de un prejuicio, porque yo no quiero avanzar. Entonces cae en la trampa la persona de estar en una depresión. Y las heridas psicológicas es como el estandarte que nos paraliza en la parte mental para decir yo ya no puedo más. No, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo tenemos que aprender desaprendiendo una cantidad de costumbres malsanas de nuestro corazón y buscar de la presencia del Señor y vaciar en Él, porque nosotros no podemos confiar en nuestro corazón. Que dice Jeremías 17:9, engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Oiga, dice, yo Jehová, que escudriño, número 1, la mente y el corazón. Por eso dice el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Todos los días tenemos que estar limpiando nuestro camino en el Señor para vivir una vida espiritual, una vida emocional, una vida física, una vida psicológica sana delante de la presencia del Señor. Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Ahora es cuando tenemos que 1000% elevado a la mil y a la mil, depender de la presencia del Señor, humillándonos delante del Señor. Pero hay algo muy importante que encontramos en la palabra del Señor. Cuando se habla de heridas, recuerden que Colosenses 1:13 dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que representa la luz. Son dos reinos yuxtapuestos. Uno es antagónico del otro. Uno es opuesto, pero no nos podemos polarizar en el sentido de dividirnos como cuerpo de Cristo los unos a los otros. La palabra que nos une son 4 letras, amor, pero también lo yuxtapuesto es el odio, que también son 4 letras, y no podemos entrar en ese estado de división porque si no nos enfermamos espiritualmente, emocionalmente y no vamos a avanzar para ningún lado. Dice la Sagrada Escritura en 2 de Samuel, el capítulo 2, dice en el versículo 23, y no queriendo él irse, ¿quién era ese que no se quería ir? Dice, lo hirió Abner con el reguetón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espada y cayó allí y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Este murió literalmente, porque dice la palabra de Dios que Asael era ligero por los pies y le salió al encuentro a Abner, y Abner le dice, quédate quieto. Si quiere, pasa adelante, ya está alguno de los hombres, toma un botín y anda, vete. Pero él no quiso, él enfrentó al general. Imagínese usted, el general Abner. En el entonces los generales no eran de nombre, sino eran nombrados por jerarquías de niveles de guerra. ¿Cómo sabría este general Abner, que defendía el reino de Saúl, que entre paréntesis ya Saúl había muerto y estaba en proceso la entrada del reino del rey David, manejar las armas? Y Asael hizo caso omiso y enfrentó a Abner, y él con la lanza lo hirió por el reguetón, por la 5ª costilla. Noten que
la quinta costilla, usted se toca aquí, valga el término, el costillar o la caja torácica de 1, 2, 3, 4, 5. La quinta costilla es directamente hacia donde está el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Ha sido roto por algunas? Bueno, pastor, sí, usted no sabe cuáles son mis problemas, pero pregúnteme a mí cuáles son los míos. Pero tenemos que vivir una vida libre, sana en el Señor. Si no caemos en la trampa del enemigo, que él vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo, dice la Biblia en Juan 10:10. Pero oiga, dice el versículo 11, el Señor Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hoy disfrutamos esta vida en abundancia en el Señor Jesucristo. Pero el primer consejo es no hacer frente a las situaciones en nuestro propio yo, en nuestra propia manera, de nuestra razón, en nuestra manera lógica, de nuestra humanidad, porque estamos totalmente abatidos. Total que, ¿cómo te encuentras? Sin embargo, en esta mañana el Señor le llama a un confrontar en bendición para la gloria del Señor, en el único que puede sanar sus heridas espirituales, emocionales, heridas psicológicas y heridas físicas, porque muchas personas se enferman físicamente a consecuencia de las heridas emocionales y espirituales. Cristo Jesús es nuestra inspiración. El que nos direcciona es el Espíritu de Dios, y el que ha provisto este recurso para que vivamos quietos y reposadamente en la presencia del Señor es Papá Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El ministerio Palabra en la esfera de tiempo de paz. Estamos muy contentos por esta palabra que le hemos dado a través del ministerio Vida TV. El Señor nos bendiga. Ha hablado para ustedes el pastor Luis Sandoval.